Buenas tardes, mi nombre es María Fernanda Ferreira Duarte y pertenezco a la Cátedra de Derecho Mercantil 2 con la facilitadora María Gabriela Pérez. En esta oportunidad les vengo a exponer el tema de la unidad número 2, en el cual debimos hacer un mapa conceptual, hablando de la actividad aseguradora y la póliza, del reaseguro y de sus características. ¿Qué es la actividad aseguradora? Es aquella que está constituida por el conjunto de organismos, entidades y consumidores que intervienen en el desarrollo de la actividad y además por sus respectivos medios, prácticas y técnicas, sin olvidar las normas que regulan su inicio, desarrollo, control y vigilancia. La actividad aseguradora es toda relación u operación relativas al contrato de seguro y al de reaseguro en los términos establecidos en la ley que regula esta materia. Las bases legales están establecidas en el artículo 2 de la Ley de la Actividad Aseguradora. ¿Qué es el reaseguro? Es una modalidad del seguro que cubre el riesgo que asumen los aseguradores al estipular los contratos de seguros directos con su cliente. Su finalidad es resarcir el daño asegurador, el daño patrimonial que experimenta el asegurador directo al producirse en el evento que obliga a indemnizar a su asegurado. Sus características, entre ellas tiene dos características: que no extingue la obligación del coasegurador y no confiere al asegurado acción directa contra el reasegurador. Las bases legales. Las bases legales se encuentran en el ordenamiento jurídico venezolano, que se encuentra regulado en el primer término por el Código de Comercio, en el artículo 553 de la Ley de la Actividad Aseguradora. Su misión es una misión muy amplia, es distribuir los riesgos asumidos en el contrato del seguro a efecto de que el asegurador pueda cumplir con su obligación de indemnizar en caso de acontecer un siniestro o conjunto de siniestros que implicaría. Sus características, entre ellas tenemos varias características. La principal, la primera, es la característica consensual. Este atributo se presenta con mayor frecuencia que en el contrato de seguro. Luego sigue la característica oneroso. Por la cobertura tiene como prestación obligada, que es una prima en efectivo a cargo del asegurador cedente. También tenemos la característica de trato sucesivo, en razón de que dicha cobertura se extiende en el tiempo en relación al seguro directo. También tenemos la característica aleatoria, por cuanto el reasegurador corre la misma suerte que del asegurador. Característica bilateral. Es un carácter indispensable, ya que tiene derechos y obligaciones recíprocas que deben ser consignados en el contrato. La característica accesoria, debido a que requiere para su perfeccionamiento de la previa cobertura del asegurador directo. La característica nominado, debido a que el nombre de reaseguro está previsto en las leyes respectivas. La empresa de seguro. La empresa de seguro cumple con una actividad aseguradora que solo podrá ser ejercida por los sujetos regulados una vez autorizada o registrada ante la Superintendencia de la Actividad Aseguradora, salvo la excepción prevista en la presente ley. Sujetos regulados por la ley. Son muchísimos los sujetos regulados por la ley. Entre ellos tenemos las empresas de seguro, los reaseguradores, los agentes de seguro, los corredores de seguro, las sociedades de corretaje de seguros y las de reaseguro, las oficinas de representación o sucursales de empresas de seguro extranjeras, las sucursales de sociedades de corretaje de seguro, los auditores externos, los actuarios independientes, los inspectores de riesgo, los peritos evaluadores, los ajustadores de pérdidas, la asociación cooperativas que realizan operaciones de seguro, las empresas que se dedican a la medicina prepagada. También tenemos por último las empresas cuyo su objetivo sea el financiamiento de primas de seguro. El funcionamiento. Hablemos del funcionamiento y la promoción a través de la superintendencia.
La actividad aseguradora. Las empresas de seguros deben cumplir una serie de condiciones para su funcionamiento. Estos se encuentran establecidos en su artículo 18. Facultad de realizar operaciones de reaseguro. Las empresas de seguro podrán realizar operaciones de reaseguro que amparen riesgo de otras empresas de seguro. Las cooperativas que realicen actividad aseguradora o empresas de medicina prepagada no podrán ceder riesgos en reaseguro a empresas reaseguradoras. No podrán asegurar sus propios bienes. Funcionamiento de las empresas de reaseguro. Estos funcionamientos se encuentran establecidos en el artículo 19 de la ley que lo regula. Entre ellos tenemos adoptar la forma de sociedad anónima. 2. Tener un capital suscrito mínimo pagado de 200.000 unidades tributarias. Tener como objeto único la realización de las operaciones permitidas por esta ley a las empresas de reaseguro. Poseer una junta directiva, la cual tendrá a su cargo la administración de la empresa compuesta por lo menos de 5 integrantes, los cuales deben ser personas de comprobada solvencia económica. Deben tener condición moral, deben tener calificación personal, deben tener una profesión derivada de haber obtenido un título universitario. Por lo menos 2/3 de los integrantes deben ser venezolanos o venezolanas y domiciliados o domiciliadas en el país. Así como también tenemos las acciones deben ser nominativas y de una misma clase. También debe haber enterado en caja el dinero en efectivo, la totalidad del capital social suscrito. 9. Especificar el origen de los bienes, recursos económicos utilizados para la constitución de la sociedad mercantil y proporcionar la información necesaria para su verificación. También tiene que constituir la garantía de la nación exigida en la presente ley. Presentar copia de la reserva de la denominación comercial en el registro mercantil y copia de la búsqueda computarizada o reserva de la marca por ante el servicio autónomo de la propiedad intelectual. Identificación profesional y cargo del personal autorizado por la empresa. La autorización. ¿Qué es la autorización? Según el artículo 25, los interesados deben obtener autorizaciones de promoción, constitución y funcionamiento por parte de la Superintendencia de la Actividad Aseguradora. Requisitos para la promoción. Ok, para la promoción tendrás que cumplir una serie de requisitos para las empresas de seguro o de reaseguro. Se requerirá la autorización previa de la Superintendencia de la Actividad Aseguradora. Los promotores de una empresa de seguros o de reaseguros deben cumplir con los siguientes requisitos. 1. No podrán ser menos de 5 accionistas. 2. Tener comprobada solvencia económica y reconocida condición moral. 3. Al menos 2/3 de ellos con experiencia comprobada en la actividad aseguradora de por lo menos 5 años. 4. Constituir la garantía a la nación exigida en esta ley. Ok, la solicitud de constitución y funcionamiento es la siguiente. Los promotores de una empresa de seguro o de reaseguros deben formalizar la solicitud de constitución y funcionamiento en un lapso que no excederá de 90 días hábiles, contados a partir de la fecha en la que se hubiera concedido la autorización de promoción. La solicitud de autorización para constituir y poner en funcionamiento una empresa de seguros o de reaseguros debe estar acompañada de todos los documentos necesarios para comprobar que los accionistas
los miembros de la junta directiva y quienes tendrán la dirección diaria de la empresa que se proyecta para constituir cumplen con los requisitos establecidos en la ley. Las empresas del Estado podrán ser autorizadas para operar como empresas de seguros y reaseguros, de acuerdo con lo previsto en la ley. Su reglamento y las normas prudenciales que dice la Superintendencia de la Actividad Aseguradora también tenemos la obligación de iniciar operaciones. ¿Qué queremos decir con esto? La obligación de iniciar operaciones es el lapso que no excederá de 180 días continuos. Si en este lapso la empresa no inicia operaciones, las autorizaciones otorgadas se le dejarán sin efecto mediante un acto administrativo motivado que se publicará en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela. Operaciones de las empresas de seguro. Las empresas de seguros deben realizar única y exclusivamente operaciones propias de la actividad aseguradora. ¿A qué se refiere la autorización? A la que se refiere la autorización que se le otorga, de acuerdo con las disposiciones establecidas en la ley y su reglamento. Las operaciones de las empresas de reaseguro. Las empresas de reaseguro deben realizar única y exclusivamente operaciones de reaseguro y reafianzamiento que se refiere a la autorización que se otorga de acuerdo con las disposiciones establecidas en la ley y su registro. La póliza de seguro. ¿Qué es la póliza de seguro? La póliza de seguro, por lo tanto, es el documento que certifica el mencionado respaldo al que accede el asegurado cuando paga una prima para ella. El contrato de seguro y sus modificaciones. El contrato de seguro y sus modificaciones se encuentran regulados en el artículo 14 de la Ley de Contrato de Seguros. El contenido de las pólizas de seguro. Las pólizas de seguros deberán contener como mínimo ciertos requisitos, entre ellos la razón social, registro de información fiscal, RIF, datos del registro mercantil y dirección de la sede principal de empresa de seguros, identificación de la persona que actúa en su nombre, el carácter con el que actúa y los datos del documento donde consta su representación. 2. Identificación completa del tomador y el carácter en el que contrata, los nombres del asegurado y el beneficiario o la forma de identificarlos si fueran distintos. También tenemos entre ellas la vigencia del contrato con indicación de la fecha en la que extienda la hora y día de su indicación y vencimiento o el modo de determinarlo. También tenemos la suma asegurada o el modo de precisarla o el alcance de cobertura. La prima o el modo de calcularla, la forma y lugar de su pago. 8. También tenemos las condiciones generales que son particulares, que acuerdan los contratos. Las condiciones. Tenemos condiciones generales y particulares. Las condiciones generales son aquellas establecidas para ser aplicadas a todos los contratos de seguros. Las particulares son aquellas que individualizan el seguro y respecto de las cuales surgen las voluntades que generan el acuerdo entre ambos sujetos. Las especiales. Estas condiciones suelen introducirse en determinadas clases de pólizas de acuerdo a su función específica. Clases. La póliza puede ser póliza nominativa, que es la que se refieren a personas determinadas, como también pueden ser pólizas a la orden, cuando se trata de una persona determinable, pólizas al portador, cuando se trata de una persona indeterminable. Póliza flotante es aquella que recoge un contrato de seguro pactado por tiempo determinado, que cubrirá todos los intereses asegurados por el mismo ramo. Entre ellos tenemos la cesión de la póliza.
¿Qué es la cesión de la póliza? La cesión de la póliza tiene lugar cuando, sin renunciar a su interés, el beneficiario que ha dado en garantía el cumplimiento de una obligación el bien patrimonial asegurado. Facultad asimismo el acreedor para que complemente su seguridad con la potestad de cobrar el mismo las indemnizaciones que pueden surgir de la pérdida o deterioro del bien afectado. El objeto, ¿cuál es el objeto? Es reducir su exposición al riesgo de experimentar grandes pérdidas y garantizar la protección contra siniestros importantes y problemáticos a cambios de pagos fijos. Requisitos del objeto de contratos de seguro. Los requisitos del objeto de contrato de seguro son variables, ya que entre ellos tenemos que deben cumplir con los requisitos generales de todo objeto de contrato, es decir, tiene que ser determinado y lícito. El objeto asegurado debe existir en el momento que comienzan a correr los riesgos por cuenta del asegurador. El objeto debe ser susceptible de ser valorado económicamente, es decir, él debe tener un valor estipulado en dinero. Que el objeto se encuentre realmente expuesto a riesgo. El objeto que va a ser asegurado, él debe encontrarse realmente expuesto a un riesgo de pérdida, un riesgo de daño, un riesgo que amerite ser asegurado. Las características: incierto o aleatorio. El conocimiento de su existencia real haría desaparecer la aleatoriedad, que es un principio básico del seguro. Posible. La posibilidad o la probabilidad tiene dos limitaciones extremas. De un lado la frecuencia, del otro lado la imposibilidad. Lo concreto es el riesgo de ser analizado y valorizado por la aseguradora en dos aspectos, cualitativo y cuantitativo, para poder decidir su aceptación y fijar la prima adecuada. Lícito, en donde pueden garantizar los daños causados a terceros cometidos por imprudencia, aspectos legalmente sancionados por el ordenamiento penal de cualquier país. Fortuito, el riesgo debe provenir de un acto o acontecimiento ajeno a la voluntad humana de producirlo. La clasificación, el riesgo moral, puede definirse como el riesgo que se deriva de la buena reputación de la persona por asegurar o del contratante del seguro. El riesgo físico puede definirse como el riesgo que se deriva de las características físicas o materiales del objeto o actividad por asegurar, tales como su naturaleza o construcción, situación, condición, protección y uso. Los riesgos constantes son aquellos en los cuales el grado de probabilidad permanece invariable por la fuerza misma de los hechos, mientras no se modifique el sustrato técnico que fue tomado en cuenta para la evaluación de los cálculos. Los riesgos valorables es aquel que por la fuerza misma de las cosas se modifica día por día y de manera apreciable año por año. La prima es el elemento real más importante del contrato seguro, porque su naturaleza viene de una constitución y finalidad que lo hacen ser muy esencial y típico de dicho contrato. Los elementos son componentes de la prima. Son los siguientes: precio teórico, medio de la probabilidad de que ocurra un siniestro. También tenemos el recargo por gastos de administración, producción, compensación y distribución de riesgo. Otros gastos accesorios o fiscales, consecuencias de no pagar la prima. Si la prima no ha sido pagada en la fecha que es exigible, la empresa de seguros tiene derecho a resolver el contrato o a exigir el pago de la prima debida con fundamento en la póliza. Periodo del seguro. Seguro se entiende el lapso para el cual ha sido calculada la unidad prima. El plazo de gracia. Ocurrido un siniestro en ese periodo,
el asegurador debe indemnizarlo y descontar del monto a pagar de la prima correspondiente. Prima neta, pura o teórica. Esta prima depende de la probabilidad del siniestro. Es la contrapartida del riesgo, determinándose mediante la conversión del valor de riesgo en bolívares, tomando en cuenta la garantía ofrecida y el tiempo del contrato. Prima bruta comercial o de tarifa. Es la prima total que paga el asegurador, pero además este tipo de prima tiene los recargos de los gastos de administración, impuestos, comisiones, ganancias, beneficios por el capital invertido y otras reservas que hacen las compañías de seguros. La prima cobrada, prima que ha sido satisfecha en su monto por parte del asegurado. Prima creciente, tiene un aumento sucesivo y eso es importante a medida que transcurre el tiempo. La prima decreciente disminuye en su importe a medida que transcurre el tiempo. Se da generalmente en los seguros temporales decrecientes. Prima de depósito. La prima de depósito es la que resulta una vez que se conoce el riesgo garantizado. En la póliza se da en las llamadas pólizas flotantes, en las cuales el asegurador conoce el riesgo corrido solo a lo posterior. Prima de vengada. La prima de vengada correspondiente al riesgo es la prima que corresponde al riesgo transcurrido. Entre ellas tenemos muchas primas. La actividad aseguradora es un tema muy amplio, debido a que también es un tema muy básico e importante en la vida cotidiana de las personas. ¿Por qué? Porque muchas personas tienen un vehículo, tienen una casa, tienen objetos que pueden ser asegurados. No solo ellos, también nosotros los seres humanos, las personas, podemos ser asegurados por seguros de salud, seguros funerarios. En muchos servicios nos prestan las empresas aseguradoras. Cuando esto pasa, nosotros debemos ser evaluados médicamente para poder ser asegurados por la materia de salud. Cuando tenemos una casa y queremos asegurar nuestra vivienda, deben venir peritos evaluadores a evaluar la casa, tomar fotos y hacer el contrato de seguro en el cual se encuentran las condiciones de la casa. ¿Qué pasa? Que aseguramos la casa por incendio. Debe pasar por un proceso de investigación para que comprueben los aseguradores o los peritos que realmente fue un incendio inoportuno, que no fue provocado por las personas para cobrar el seguro. De igual manera es con las personas que se aseguran por salud. Cuando necesitan un reembolso, estas personas deben ser evaluadas médicamente para poder darles su reembolso y saber si es algo estético o de salud. Bueno, sin más nada que decir, yo me retiro. Espero me hayan entendido y haya logrado mi finalidad con este tema, que era poder brindarles la información de manera más resumida, pero un poco más práctica. Muchísimas gracias.